Abrimos el segundo bloque del programa, ya estamos aquí con nuestros invitadazos para esta noche. En primer lugar lo vamos a presentar a Gaspar Picés. Esto tiene que ver con Europa, pero que obviamente tiene regulación para lo que es todo el mundo en el uso de Internet. Vemos el informe y luego charlamos aquí con nuestro abogado especialista. Dale. El Parlamento Europeo aplazó la reforma de una ley sobre los derechos de autor en Internet, un proyecto que ha enfrentado en las últimas horas a portales como Wikipedia y a artistas internacionales. Tanto pequeñas plataformas como gigantes de Internet habían criticado el fondo y la forma express de aprobación de esta reforma, que en sus puntos más polémicos pretende recabar más dinero para autores y medios de comunicación. Las versiones en español, italiano y polaco de la Wikipedia suspendieron el miércoles el servicio en protesta por las reformas que, de aprobarse a un futuro, dañaría significativamente la Internet abierta. Así, de aprobarse esta ley, habría un antes y un después en el mundo de Internet. ¿Cuáles son los límites y libertades que deben existir en la net? Pavada interrogante nos planteamos en el inicio, y te lo tengo que transmitir a vos, Gaspar, porque hay como fondo un acaso necesario intento por reformular la ley de autor o la propiedad intelectual que se ha visto reformulada desde la existencia de Internet. No obstante, aquí el informe bien señala que el proyecto que finalmente quedó aplazado, quedó descartado, en realidad quedó más aplazado que descartado, el pasado miércoles en el Parlamento Europeo, podría tener consecuencias no del todo felices para Internet. ¿Por qué esto y por dónde comenzamos ese análisis? Bueno, sí, así como lo decís, en realidad fue aplazado, sí, porque esto fue aprobado por una comisión especial del Parlamento Europeo, que es el que trató el proyecto. Al tratar el proyecto, bueno, ellos aprobaron el mismo y se empezó a generar ahí todo el revuelo antes de que fuera tal vez masivo el problema. ¿Pasó un mes y medio más o menos? Más o menos un mes y medio. Y muchas organizaciones empezaron, digamos, a tratar el tema. Y mucha gente empezó a escribirle a sus miembros del Parlamento. Perdóneme, organizaciones europeas. Organizaciones europeas de derechos digitales, algunos medios especializados en la cuestión. Y fue muy masivo cómo se llegó a influir en lo que fue ahora la decisión del plenario del Parlamento Europeo, el cual terminó por rechazar la iniciativa. No por tanto, tal vez eran 300 y pico de votos. 318, 278, 30 Exacto. votos de diferencia, que casualmente 31 fueron las abstenciones. Mira, bueno. Sí. ¿No habrá un poder de lobby muy fuerte ahí? Es probable. En realidad, bueno, generalmente cuando se trata de leyes relacionadas al derecho de autor en Europa y en cualquier lugar del mundo, hay una gran cuestión de lobby. También hay quienes dicen que el rechazo fue producto porque el año que viene, en mayo, hay una reelección de los miembros del Parlamento Europeo. Pero más allá, digamos, de lo que serían, digamos, suposiciones, es una ley que sí trae muchas complicaciones, no solamente para Europa, sino para Internet en su totalidad. Internet, al no estar centralizado justamente, al ser algo que es masivo, internacionalizado, si hay un problema en Europa, sobre todo, que es un lugar donde se produce mucho contenido y muchas plataformas tienen ahí sus servidores o prestan servicios. Claro, pues depende de dónde esté alojada la información, digamos, básicamente. Sí. Si está alojada en Europa, está regido por lo que son esas normas y Igualmente, esas sí, y además es muy difícil cuando se implementa algún tipo de regulación que se aplique para un solo lado y para otros no, digamos, para las plataformas sobre todo. Es muy por lo general todo el mundo adhiere. Y, digamos, técnicamente se podría llegar a hacer. Claro. Y acá donde entra la problemática de esta ley. Tiene dos cuestiones, en realidad, ahí el informe mencionaba uno de los problemas. Claro, dos artículos, el 11 y el 13. Exactamente. El artículo 11, a lo que se refería el informe, la cuestión de esto que se llama el link tax, que en realidad es como una suerte de impuesto o canon a los enlaces que se suben a Internet, que una persona en una determinada plataforma comparte. Entonces, cuando vos, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, incluso en WhatsApp, cuando vos compartís una noticia, te aparece un título, un breve resumen y una imagen. Bueno, bajo esta reforma, digamos, si se aprueba, ya no sería esto posible, sino que se podría llegar a enlazar de una forma mucho más sencilla para poder lograr que la plataforma, por ejemplo Facebook o Google, levantar la información de esa información que se está compartiendo, tienen que pagar licencias
por ejemplo, supongamos al diario al cual se va a hacer referencia en un contenido, va a tener que pagar una licencia a ese diario para poder publicar el contenido que suban un los negocio usuarios. formidable. Pero, Claro, ya, pero no lo sería, gracioso- claro, ya no sería una cita de un autor, ya no sería una cita de un medio, sino que directamente, bueno, lo querés, lo pagás. Claro, la plataforma es la que se haría cargo, digamos, de pagarle a ese medio para que sus usuarios puedan linkear, o sea, puedan enlazarlo. Y en realidad, donde se ve un negocio, tal vez en esto, en España en particular ya existió una ley de esta naturaleza y fue un fracaso rotundo, sobre todo para quienes se suponía que debía beneficiar. Porque hoy los medios, mejor dicho, las redes sociales, te producen mucho tráfico a tus páginas. Si vos le pones un impuesto, ya las plataformas, Facebook, Google, tranquilamente pueden decir, no voy a pagar la licencia a este. Y lo peor es que si paga licencia le va a pagar a los más grandes. O sea que se va a producir un monopolio además también de lo que es Podría acentuar las asimetrías. Exactamente. En España se hizo esto y se sacó la ley porque justamente no los estaba beneficiando porque la gente no visitaba tanto su página como antes. En el fondo esto afecta también al uso gratuito de los contenidos en Internet. Digamos, ¿acaso conceptualmente lo que esté en juego sea eso, no? Sí, en realidad, digamos, esto es parte de un lobby que tal vez, digamos, no llegamos a comprender la extensión total de cuáles son las razones y las consecuencias que puede tener. No. Toda esta... un lobby global. No es planetario. Aparte, es indetenible. Es indetenible. Cuando se O sea, trata- la proyección es indetenible porque con la tecnología, con los contenidos... Claro, vas rompiendo con barreras. sí. Internet se comporta de una forma en la cual cualquier tipo de regulación, si no es muy bien pensada, destruye digamos, el ideal. Yo que tengo un es viejo concepto Internet. del marketing, que lo que no sale con precio es imposible ponerle precio nunca jamás. Y yo creo que Internet, el concepto de gratuidad, Sí, está instalado. está instalado. Pasa en los portales de noticias, por ejemplo, ¿no? Digo, Es que ahí está el de repente- punto. Se refuerza la figura, digamos, so pretexto de reforzar la figura del editor, se puede afectar definitivamente algunos preceptos básicos como son esto, la gratuidad, la libertad de compartir o de acudir a distintas fuentes A la también, vez ¿no? se contrapone con el derecho de autor, o sea, es filosófico. Sí, es muy ideológica la cuestión en ese sentido. Nadie, digamos, va a estar en desacuerdo en cuanto al derecho de autor, en que quien produce un determinado contenido original merece que, digamos, vive de eso. Una retribución, Claro. totalmente. Pero, digamos, desde mi punto de vista personal, no siempre la retribución es inmediata, ¿no? Internet le ha dado a muchos medios la posibilidad de esparcirse y llegar a mucha más gente y generar, digamos, colateralmente ingresos, ¿verdad? No solamente es por hacer clic en el enlace que vas a obtener un rédito, sino que es que de repente, bueno, te transformas en un gran medio de comunicación, la gente cada vez lo empieza a ver más, empieza a compartirse más y va llegando cada vez más y eso te va a traer eventualmente una retribución económica. Y había otro aspecto de esta ley que es el artículo 13 que puede parecer hasta contradictorio o paradójico respecto al anterior, que es que establece que son los medios los que tienen que filtrar los contenidos protegidos por el copyright. Y de nuevo puede tender a acentuar la asimetría porque obviamente un medio más grande cuenta con más herramientas legales o más herramientas, en definitiva, económicas para esa función. ¿Estoy en lo cierto? Es así, ese es el punto que más se ha atacado de la reforma y que no solamente tiene problemas en materia económica, te diría más a nivel técnico. Porque esto es como un prefiltrado que haría toda plataforma. Imaginemos, como para dar un ejemplo simple, YouTube, cuando subís un video que infringe una norma de autor, inmediatamente ese contenido es bloqueado y no se sube. Imaginemos esto, pero para absolutamente todos los contenidos que se suben a Internet. Todos. Todo. Por eso es que una de las cosas por las que se hizo más famosa la reforma es la cuestión de los memes. Que van a desaparecer los memes. Los memes. Un meme es digamos, muchos de ellos son reproducciones de películas. Sí. Un filtro, que en realidad va a ser una máquina, ¿no? Una inteligencia artificial que va a ser la que determine si esto infringe o no un derecho de autor, directamente los va a bloquear. Y el problema que se presenta acá es, primero,
en parte esto que decís, económicamente, ¿quiénes van a ser los únicos que puedan establecer esta herramienta, este algoritmo, Claro. que va a ser una bestialidad de procesamiento de datos, que va a ser prácticamente imposible tenerlo actualizado, porque No, más aparte, para internet la cantidad claro. de contenido que No, se el produce. volumen, claro, Es La muy cantidad difícil. que tiene que trabajar por microsegundo para detectar todo, absolutamente todo lo que circula y se trafique por Pero la web. además no hay, digamos, ningún método que te asegure que no se van a cometer errores. Se va a dejar de subir contenido legítimo, se va a dejar de lado parodias, digamos, un montón de contenido que es bueno, se lo va a eliminar por completo de forma previa, es como una suerte de discriminación y que, otra cosa, digamos, la cantidad de plata que implicaría desarrollar un sistema, un algoritmo, una Claro, que inteligencia esté preparado artificial para eso. preparado para eso, digamos. Solamente lo va a poder hacer ¿Sabes qué Google y estoy Facebook. pensando, Oreste? Sí. La policía de Internet todavía no existe. Sí, Capaz que pero- sea el comienzo pero de te la voy a contar policía de Internet. algo que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo. Yo navego hace 12 o 15 años. Nunca pagué. Y siempre llegué a contenidos de páginas pagas. Por derivaciones o porque siempre alguien colgó lo que yo quería ver en un sitio gratuito. Todo lo que es regulación, siempre alguien te hace el favor De publicarlo. y vos derivando, sí, hablo de todo tipo de Sí, sí, contenidos, sí, sí. Nunca pagué contenido y siempre llegué a contenidos de páginas pagas, por ejemplo. A Entonces, ver, el ejemplo más claro de esto es una serie, una película o Exacto, música, digamos, exacto. básicamente. Bueno, pero fíjate, ahí es interesante el ejemplo que das. Primero, esto no estaría atacando la piratería, ¿no? Estaría Claro, atacando claro. contenido legítimo, Claro, muchas sí. veces legítimo. sí, Y yo esto lo propongo como algo para pensar, ¿no? ¿La mejor solución es prohibirlo o es desarrollar nuevos modelos comerciales como es el de Netflix? Hoy todo el mundo tiene Netflix Claro. y mucha gente dejó de ver películas Es pirateadas. adaptarse al para ver- negocio, al modelo de Claro, negocio. digamos, estamos evolucionando. La Spotify. cuestión es cómo nos vamos a adaptar a esto. Achacándolo y muchas veces en ese intento de tratar de controlarlo, destruir el valor que tiene o adaptarse a esta no es nueva- negocio la prohibición. Creo que nunca lo fue. Nunca lo fue. No, nunca lo fue el prohibir, porque siempre hay tecnología enfrente o astucia o talento para violar esa prohibición y compartir más en la red los contenidos que Es un sean. esfuerzo indomable. Y todos estos recursos, bien decías vos, José, el tema de la policía, de Internet, todos estos recursos, muchas veces estos intentos de regular, atacan problemas ciertos. Y hay distintas herramientas que se presentan supuestamente para atacar, por ejemplo, las fake news, que parece ser esta epidemia mortal del momento, que son las noticias falsas. Y se traslada mucha responsabilidad a las redes sociales, como si los medios, sobre todo en las últimas décadas, no se hubieran especializado en fake news, los grandes medios. Sí. Pero además de eso, en Argentina tuvimos hace unos días al presidente de la Corte Suprema de Justicia que dijo, en ADEPA, en la Asociación de Entidades Periodísticas, tenemos que encontrar una forma de atacar las fake news. Y hay distintos proyectos a lo largo del mundo que, creo de manera desacertada, y te pregunto a vos si en definitiva es de manera desacertada, intentan atacar esto que son las fake news. Sí, hay varios intentos en lo que hace referencia a la libertad de expresión, si se quiere, el derecho que se vería afectado en las redes sociales. Muchas de ellas tienen que ver con esta cuestión de las noticias falsas, que, a ver, hay que dejar en claro que es una actividad completamente reprochable. Nadie va a estar en contra, digamos, a favor de que se masifique información que no es verdadera para guiar una opinión o para descalificar a alguien, etc. La problemática es en las regulaciones que se están proyectando, por decirlo de una forma, porque no hay nada concreto todavía en esta materia. Es un término, de hecho es un término bastante nuevo, ha surgido hace mucho en el hemisferio norte, y hay casos en Nicaragua, en Honduras, en Brasil, se está, digamos, presentando proyectos a ver cómo se regula esta cuestión. Ahora tenemos el caso acá de Lorenzetti diciendo que habría que regularlo. Ahora, yo por algún lado entiendo esta idea de que hay que controlar este fenómeno. El problema es qué solución le vamos a dar. ¿Es la mejor solución realmente regularlo? Porque, por ejemplo, hay muchas leyes que lo que establecen es que todo aquel que
difunda una noticia conocida falsa, la plataforma tiene la obligación de, frente a una denuncia, darla de baja. En el caso de que no la dé de Pasó la baja, denuncia. a la denuncia. Y si no lo hace, puede llegar a ser sancionada. Hay algunas leyes que han presentado con el 5% de las ganancias del año pasado. O sea, imagínate a Facebook. Sí, una O sea, locura. una locura de plata, ¿no? Claro, sí, una fortuna. Pero además, otra cosa, ¿quién determina que es falso? ¿No? Van a tener que armar un equipo de ¿Cómo personas. chequeas Ahí está. periodísticamente Hay que una eso cuestión sea falso? técnica que creo que no tiene en técnica cuenta los económica y legisladores. presupuestaria, porque estás haciendo actuar la justicia, es imposible. Sí, sí, es sí, imposible. Va Y a ser muy algo complicado. importante que dijiste ahí, el que va a decir no va a ser la justicia, va a ser un privado, ¿entendés? Claro, Porque lo va a determinar un privado. el privado va a ser el que resuelva entre la disputa, entre, digamos, derecho al honor, por ejemplo, y si una noticia es falsa, Claro.